Buenos días, queridas lectoras, queridos lectores, bienvenidas y bienvenidos a este espacio reservado número 51 que organiza en Castilla-La Mancha.es, segundo después de la pandemia, que vamos a tener que empezar un antes y un después. Hay cosas que permanecen y que incluso mejoran, y a la vista de este llenazo pues nos alegra comprobar en el periódico que estos eventos informativos de generación de opinión y de información tienen interés. Gracias, vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. Castilla-La Mancha ante los fondos europeos, un tema de máximo interés, especialmente en estos momentos, por aceptar nuestra invitación y, aparte de compartir lo que nos quieras contar, un poco la estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha en estos tiempos convulsos, someterte a las preguntas sin condiciones que el auditorio y nosotros mismos desde el periódico en Castilla-La-Mancha.es te queramos hacer. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias a todos vosotros por acompañarnos esta mañana. La verdad es que no falta nadie, aunque falta un poquito de color. Me decía la alcaldesa ahí arriba que había mucho traje gris, falta un poquito de color. Espero que con el tiempo lo consigamos. También el presidente de las Cortes nos acompaña, consejeros de Educación y Hacienda. El de Hacienda confirmó ayer a traición. Cuando vio que ponía fondos en el cartel, dijo, allá que me voy, pero que no se entere nadie por si acaso. Buenos días. Bienvenidos, presidente de la Diputación, también por acompañarnos. Voy a presentaros enseguida, voy a contaros algunas cosas de quien yo creo que es José Luis Martínez Guijarro, pero dejadme antes saludar a nuestros patrocinadores hoy. Juan Ramón Martínez, Abraham Sarrión. Juan Ramón Martínez, delegado de zona de BBVA. Abraham Sarrión, consejero delegado de Construcciones Sarrión. Encabezáis una representación de vuestras empresas en este evento informativo, en este foro. Como patrocinadores, muchísimas gracias. Sois empresas reincidentes con nosotros, honrados de vuestra compañía, y ojalá que la racha continúe. Os comento un par de datos, aunque son empresas suficientemente conocidas. BBVA nos trasladaba que ahora mismo toda su estrategia, todo su interés es acompañar con herramientas, pero también con asesoramiento en esos retos de esta sociedad contemporánea, como son la sostenibilidad y la transición energética, además o a la par que la digitalización. Todos conocemos los estudios de BBVA, vuestro departamento de estudios, la solvencia es suficientemente conocida. Ellos llevan mucho tiempo trabajando en estos modelos, en nuevas herramientas, pero a mí lo más interesante de todo, o lo que me parece más interesante y más importante, es que aparte de desarrollar esas herramientas y ese papel de asesoramiento y de acompañamiento en la transición del mundo empresarial y de la sociedad, están decididos a tener un papel impulsor, de motor, y ese plus de complicaros la vida más allá de lo que se espera de vosotros, que es desarrollar herramientas, me parece importante que se sepa y destacarlo hoy. Construcciones Sarrión, ADN castellano-manchego, 50 años en la ingeniería civil. Sois líderes en infraestructuras, desarrollos de autovías, autopistas, transporte, vías ferroviarias, desarrollos de viviendas, en fin, prácticamente no hay nada que no haya hecho Construcciones Sarrión en estos 50 años. También tenéis como palabra clave la sostenibilidad. También tenéis como palabra clave la preocupación por la prevención de riesgos laborales, y una constante de Sarrión siempre es I+D+I. Estáis en muchos proyectos en colaboración con universidades y con entidades públicas y privadas. Así que, bueno, pues gracias por ser marca Castilla-La Mancha, por acompañarnos, y espero que, como digo, volvamos a repetir. En este segundo desayuno, en este segundo espacio reservado pospandemia, decidimos, porque comprobamos lo importante que es el tercer sector, que cada uno de estos desayunos, aprovechando que muchos de vosotros queréis acompañarnos habitualmente, tenían que servir para visibilizar, para poner el foco en alguna de esas entidades que trabajan tanto y también por los demás, y que seguramente si tuviéramos que hacerlo con empleo público o privado sería mucho más costoso y mucho más difícil de hacer. Así que a esa gente que hace del mundo un lugar mejor y hasta más barato para las administraciones y probablemente para el uso de nuestros impuestos, le dedicamos un espacio en este espacio reservado. Hoy tenemos puesto el foco en CECAP. Andrés Martínez, presidente de CECAP, que hoy nos acompañas aquí. Muchísimas gracias. Habéis sido pioneros en algunas herramientas para la integración, para la inclusión, para las personas más vulnerables, para esas personas con discapacidades, algunos movimientos físicos, otras discapacidades intelectuales, puedan tener lo que se llama una vida plena y puedan ser personas con todos los derechos, tengan empleo, tengan educación
y tengan inclusión. Algunas de sus herramientas por el empleo son pioneras en España, han sido la primera entidad social del tercer sector en introducirlas. Luego os daré algún dato más, pero quiero que os quedéis con la idea clara de que no solo acompañan, no solo facilitan programas de educación, sino que además consiguen empleo, a veces generando sus propias empresas. Ha habido varios modelos cooperativos y además tienen una línea muy importante de asesoramiento y de acompañamiento a las empresas para ayudar, cómo incluir ayudas y otro tipo de programas para que podamos incorporar a esa gente que tiene el riesgo de quedar excluida. Muchísimas gracias, Andrés, por vuestro trabajo. Luego daré algún dato más de lo que hacéis. Sé que tenéis folletos por ahí para conocer lo que hacen. Aquí está Andrés, también hay gente de CECAP repartida por toda la sala, por si tenéis interés que podáis preguntarles y participar en esos proyectos inclusivos. Y ya no me entretengo más. Quería hablaros de un poco del vicepresidente. Todos sabéis quién es José Luis Martínez Guijarro. Es el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Pero sabéis por qué es el vicepresidente de la Junta? Yo tengo una teoría. La voy a compartir. A lo mejor pensáis que porque es de Cuenca. No, no es por eso. Es un dato importante para conocerlo y hasta entenderlo, porque los que no somos de Cuenca, cuando decimos ese es de Cuenca, pues nos decimos cosas entre nosotros. No, no es la razón. Es importante ser de Cuenca, pero no justificaría solo una vicepresidencia. Yo creo que él empezó a ser vicepresidente en 2011, mucho antes de que el PSOE llegara al gobierno, y Margarita está ahí asintiendo, algo sabes. Es evidente que el presidente Emiliano García Paje confía en sus capacidades. Lógicamente, sus capacidades y la cualificación que él tiene están detrás o delante de ese nombramiento. Es evidente que su carácter sosegado y tranquilo frente a la adrenalina que transmite el presidente probablemente sea el complemento ideal para él. Es evidente que confía en él personalmente porque ha vuelto a nombrarlo vicepresidente y además desde que está en el cargo le ha encargado todas las misiones difíciles. Pero yo creo que José Luis Martínez Guijarro no se ganó el cargo o el puesto por ser de Cuenca, como os decía, ni siquiera por sus capacidades. Probablemente en un partido como el Partido Socialista, que había gobernado cuando volvieron al gobierno más de 30 años en Castilla-La Mancha, había cuadros suficientemente preparados como para ocupar ese puesto en la administración regional. Yo creo que él se lo ganó por coraje y lealtad, porque en aquellos años de 2011 a 2015, con un PSOE que había perdido por primera vez las elecciones en Castilla-La Mancha, con un PSOE que estaba bastante desnortado, bastante confundido, al que le quedaba poca gente con ganas de pelear, él fue el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Él era encargado de recibir los ataques hostiles de los diputados y los consejeros de la por entonces poderosísima María Dolores de Cospedal. Él, prácticamente solo con Jesús Fernández Vaquero, que hoy pronto hará un año de su fallecimiento, tuvieron que ponerse al frente de aquel pequeño ejército que quedaba para arropar el incipiente liderazgo de Emiliano García Paje. Y yo creo que es aquella lealtad, aquella dificultad, aquel decir voy a dar un paso al frente, caiga lo que caiga y venga lo que venga, lo que Emiliano García Paje no olvida jamás y lo que hace que, junto a sus capacidades y junto a su talante, como digo, muy complementario al carácter del presidente, hace que él fuera su primer vicepresidente, que volviera a confiar la vicepresidencia. No tengo ninguna duda de que si hay más mandatos seguirá siendo el vicepresidente mientras él quiera. Y además es el hombre al que le encarga todas las misiones difíciles. Bueno, le encargó el primer pacto con Podemos, con eso ya os podéis imaginar el grado de confianza. Y luego le encargó el seguimiento. Y ahora tiene en sus manos estrategias como la lucha contra la despoblación o la ejecución de los fondos europeos. Programas, iniciativas, estrategias encargadas de cambiar la faz de Castilla-La Mancha, casi la faz de la tierra, si es que Putin no lo hace antes, que espero que no. Así que bienvenidos a este evento informativo, a este espacio reservado. Muchas gracias, vicepresidente, por acompañarnos. Te escuchamos. Pues muchas gracias, Mar, por estas palabras, por la explicitación de esa teoría, que, bueno, por ahí Marga sentía, pues yo no digo nada. Pero no vas muy desencaminada, aunque, bueno, es decir, yo siempre soy una persona que siempre he dicho que tengo dos familias.
la biológica, bueno, en el caso mío incluso ni siquiera la biológica, porque mis hijos son adoptados, y la familia del Partido Socialista, que para mí es un grupo increíble de hombres y mujeres que tenemos muy claro cuáles son nuestros planteamientos y y cuál es nuestro objetivo, que no es otro que trabajar porque la gente de esta tierra pues viva cada día un poco mejor. Entendemos la política de determinada manera, probablemente incluso dentro del propio Partido Socialista somos algo especial, tenemos la forma de trabajar, de practicar la política algo distinta de lo que puede ocurrir en otros territorios y desde luego muy distinta de lo que ocurre de la M30 para adentro en Madrid, que es otra cosa distinta. En fin, gracias por organizar este desayuno y gracias a tu equipo por la organización del mismo. Agradecer, por supuesto, a los patrocinadores, tanto a Abraham como a Juan Ramón, Construcciones San Rión y el BBVA por patrocinarlo. Un saludo a la alcaldesa de Toledo y al resto de alcaldes y alcaldesas que veo que estáis por aquí, por el salón, al presidente de las Cortes, al presidente de la Diputación, por supuesto a mis compañeros del Consejo de Gobierno, tanto a Juan Alfonso como a Rosana. El resto de diputados regionales, diputados nacionales, senadores, representantes de los agentes sociales, de sindicatos, de empresarios, de organizaciones agrarias, las cámaras de comercio, en fin, a todos y a todas, muchas gracias por venir a este acto que, como ven, lleva el título de Castilla-La Mancha ante los fondos europeos. Cuando empezamos a hablar de esto, por supuesto, no teníamos ni idea de las intenciones de Putin, aunque ya estaba enredando por aquel tiempo. En fin, voy a intentar ceñirme un poco a lo que es el objeto del desayuno, pero no puedo abstraerme de lo que es la situación, porque además tiene sus incidencias en la ejecución de los fondos y en el diseño de las estrategias de cara a futuro. Aprovecho antes de entrar en faena, pues para tener un recuerdo para el pueblo de Ucrania. Yo creo que en Ucrania hay una invasión por parte de Putin y el pueblo ucraniano no solo está defendiendo su territorio, está defendiendo un sistema de vida, un tipo de vida. Está defendiendo su libertad, su democracia y unos valores que en definitiva son los que representa la sociedad europea occidental desde hace ya muchos años. Aquí está en juego mucho más que el territorio de Ucrania, está en juego un envite muy fuerte por parte de Putin, que es como mínimo un personaje autoritario, si no queremos llamar directamente un dictador, que no quiere que estos valores pues estén a las puertas de Rusia, de la Federación Rusa, porque teme que los ciudadanos de la Federación Rusa pues puedan tener ansias de probar lo que es una verdadera democracia, un verdadero sistema en libertad y que por lo tanto pueda tener complicaciones internas desde ese punto de vista. Por eso yo creo que hay que tener muy presente al pueblo ucraniano que, como digo, está defendiendo algo más que su propio territorio. Entrando en faena, primero un poco de contexto, de dónde estamos y qué ha ocurrido durante los últimos años. El lunes hacía 2 años de que el presidente del Gobierno, en una rueda de prensa, nos dijo a todos los españoles que nos fuéramos a casa, nos confinó a todos los españoles y bueno, es una pandemia que, como decíamos muchas veces, pues un virus que no venía con manual de instrucciones, que hubo que luchar contra ese virus en aquellos momentos de una manera denodada, sin tener muy claro desde el punto de vista científico cómo habría que
que hacer las cosas. Nuestro principal objetivo en aquel momento, junto con el de otras instituciones, desde los ayuntamientos más pequeños hasta el Estado y las instituciones europeas, fue cuidar por la salud de nuestros ciudadanos. Teníamos muy claro que tendríamos que poner todos los recursos que estuvieran a nuestra disposición para intentar que ese virus afectara al mínimo posible de ciudadanos en nuestra región. Y bueno, con la perspectiva ya de estos 2 años, pues somos una de las comunidades autónomas, la comunidad autónoma que más esfuerzo ha hecho desde el punto de vista de la dotación de los medios para luchar contra ese virus en términos de Producto Interior Bruto, y en números absolutos son 1.392 millones de euros los que hemos destinado a la lucha contra el COVID, incluso reordenando los programas, los fondos europeos, para poder ponerlos también a disposición de esa lucha. Han sido 2 años de estrés del conjunto del sector público regional. Obviamente el más estresado ha sido el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pero el conjunto de la Administración autonómica pues se ve afectada, puesto que el de traer recursos de otros sitios para ponerlos a disposición del Servicio de Salud pues supone un esfuerzo del conjunto del Gobierno y del conjunto de la Administración. Cerramos el año 2021 con superávit el 2020 con superávit, y en el 2021, si no estamos en el equilibrio, incluso un poco de superávit, depende un poco de la imputación que nos hagan de determinado tipo de ingresos y esa cosa muy rara que se llama los ajustes de contabilidad nacional, que ni siquiera quien los hace es capaz de explicarlos. Pero bueno, estaremos ahí. Pero teníamos también muy claro desde el primer momento que teníamos una doble batalla. Estaba la primera y la más importante, que era cuidar de la salud, pero éramos muy conscientes que teníamos que empezar a trabajar para que cuando pasara la crisis sanitaria, que tenía que pasar, no entraba en la cabeza que no pudiéramos vencer al virus, teníamos que tener todo preparado, tener desplegadas las velas para que cuando soplaran los vientos de la recuperación nuestro barco empezara a caminar lo antes posible. Y ese es el objetivo en el que también estuvimos trabajando. Y luego teníamos muy claro también que había que hacerlo con la marca de la casa, que es con el consenso y con el diálogo. En plena pandemia, en mayo de 2020, a principios de mayo, el 4 de mayo del 2020, ya acordamos con los agentes sociales, con los sindicatos y los empresarios, el primer plan de medidas extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La Mancha, cuando llevábamos 2 meses de confinamiento, 2 meses de pandemia, pero teníamos muy claro que había que empezar a trabajar en esa dirección. Un mes después cerramos un acuerdo político, es verdad que aquí solo fue con Ciudadanos. Se generan los famosos PERTE, que son planes especiales de recuperación, de transición económica, dirigidas a sectores muy concretos, que se entiende que son los sectores tractores que van a producir el cambio de modelo productivo en nuestro país. Ya tenemos aprobados 6 PERTES. El primero que se aprobó fue el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que se aprobó en julio del 2021. Luego se aprobó en noviembre el PERTE de salud de vanguardia. También en diciembre el PERTE de las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento. En febrero el PERTE de la cadena agroalimentaria. También, y en marzo se han aprobado el PERTE de la nueva economía de la lengua, y hace unos días el PERTE de la economía circular. Hay otros 3 PERTES de los que se están hablando, uno relacionado con la economía social, otro con la industria aeroespacial y uno muy específico para la digitalización de la gestión del agua. ¿Cómo funcionan los PERTES? Los PERTES tienen una estructura, que se basa en un decreto que regula cuáles son los objetivos y cuáles son los incentivos que se van a dar a las empresas que están dentro de esos sectores. Todo el programa está muy entrelazado y con 2 objetivos que se tienen que cumplir siempre, que es el de la digitalización y el de la transición
energética. Es decir, los proyectos tienen que ser verdes y digitales sí o sí para que puedan participar de los fondos europeos. En el caso de los PERTEs, además, en cada PERTE se le ponen algunas condicionantes adicionales. En la mayoría de los PERTEs lo que hay son empresas tractoras. El PERTE más adelantado, que es el del vehículo eléctrico, aunque todavía no han salido las convocatorias, por eso decimos que creo que van excesivamente lentos. Es decir, ahí está claro quiénes son las empresas tractoras. Son pues, las grandes factorías de vehículos que están en nuestro país, las distintas marcas comerciales que a su vez están unidos en algún grupo empresarial. Y uno de los condicionantes que contempla ese PERTE y que van contemplando luego todos los demás es que la empresa que hace de tractor en el PERTE tiene que asumir el compromiso de que tiene que favorecer la participación de toda la cadena de valor de ese sector. Es decir, en el PERTE del automóvil, desde la factoría de la marca que quieran hasta el último fabricante de componentes que participan en luego en el ensamblaje del vehículo. Y se les exige también que haya cohesión territorial, es decir, tienen que actuar en más de una comunidad autónoma y tienen que actuar en comunidades autónomas que estamos calificadas como objetivo 1. Esto hasta ahora también está siendo algo estandarizado en el resto de los PERTEs, lo cual es una ventaja para las empresas que están en nuestra comunidad autónoma o que se pueden venir a nuestra comunidad autónoma porque somos una de las comunidades autónomas como objetivo número 1. Nosotros echamos de menos esa descentralización. ¿Por qué? Pues porque creemos que quienes tienen el contacto diario con las empresas, con las pequeñas y medianas empresas, somos las comunidades autónomas que llevamos muchos años gestionando los incentivos y las ayudas al sector empresarial. Llevamos más de 20 años gestionando esas ayudas. Mientras que el Ministerio solamente se ha reservado lo que se conoce como la línea de incentivos regionales, es decir, para los grandes proyectos. Y les cuesta mucho digerir esos grandes proyectos. Por eso creemos que otra alternativa hubiese sido el asignar fondos a las comunidades autónomas y que pudiéramos haber acometido dentro de la estrategia del PERTE, que yo creo que eso sí que está bien definido, que tiene que ser a nivel nacional y es el Estado quien tiene que plantear cuáles son los sectores estratégicos del Estado, y dentro de esa estrategia hasta un volumen de inversión que resolviéramos las comunidades autónomas las ayudas, porque tenemos esa mayor capacidad de relación fundamentalmente con la pequeña y mediana empresa, que además es la que existe en nuestra comunidad autónoma. E incluso le hemos planteado y le seguimos planteando hace muy poquito en la isla de La Palma, el otro día en la conferencia de presidentes, el que sería bueno también que hubiera PERTEs autonómicos. ¿Por qué? Porque puede haber algún sector que es clave para una comunidad autónoma, pero que a lo mejor no lo es para el conjunto del Estado, pero sí para un determinado territorio, que pudiéramos definir algún PERTE autonómico. Aquí, bueno, pues el Gobierno siempre se ha mantenido firme. No sé si ahora pues habrá algún movimiento, porque lo que se ha planteado es que una de las cuestiones en la isla de La Palma es acelerar la ejecución de los fondos europeos, y para acelerar esa ejecución de fondos europeos, pues todos planteamos este tipo de cuestiones. Aquí fue casi todas las comunidades autónomas plantearon lo mismo, de quitar determinados trámites, flexibilizar las convocatorias que son excesivamente rígidas. En este caso es verdad que impuestas estas rigideces por la Comisión Europea. Yo siempre he mantenido la teoría de que cuando tú le sacas con forces dinero a las instituciones europeas, aplican esa máxima en España de que tú haz la ley que ya haré yo el reglamento. Pues te asignan los fondos y luego te ponen una normativa tan extremadamente compleja que hace casi imposible la ejecución de los fondos europeos. Es decir, quedan bien diciendo que te dan dinero, pero luego es muy difícil ejecutar ese dinero. Bueno, pues aquí también, si tenemos el documento de relaciones entre el Gobierno de España y la Comisión Europea, bueno, pues son una cantidad de indicadores y de objetivos que hay que cumplir, que pues es algo realmente abrumador.
En fin, todo esta es la situación que tenemos desde el punto de vista de los fondos y empezábamos a tener buenas perspectivas, empezaba nuestra economía, esas velas que habíamos desplegado, pues nuestra nave empezaba a avanzar. De hecho, los datos que tenemos, bueno, en términos del PIB, pues el Servicio de Estudios del BBVA, en el 2021 será un 4,9, la previsión que tenía para el 2022 es un 4,8 y un 4,7 para el 2023. Si hablamos de recuperar la actividad económica, el Producto Interior Bruto, bueno, en este primer semestre la previsión es que podríamos tener ya el Producto Interior Bruto previo a la crisis sanitaria. Seríamos de las primeras comunidades autónomas en recuperar ese indicador. En términos de empleo, bueno, pues la afiliación a la Seguridad Social estamos en niveles previo a la crisis. Cerramos el 2021 con 870.000 personas ocupadas, que bueno, pues es la cifra más alta desde el año 2008, muy superior a la que había incluso antes de la crisis sanitaria. Además, con un avance importante en el empleo femenino, que ha tenido unos datos muy buenos. El paro bajó en el último año en 45.000 personas, un 23%, varios puntos por encima de la media nacional. Otro indicador que es importante desde el punto de vista de las expectativas, que es el índice de confianza empresarial, pues somos la primera comunidad autónoma en el índice de confianza empresarial. En 2021 batimos récord de exportaciones, hemos triplicado las exportaciones tradicionales que teníamos hace no muchas decenas de años, sino hace unos pocos años. Y otro sector que es importante, el sector turístico, pues la ocupación hotelera, estábamos ya superior al 70% de la ocupación que teníamos antes de la crisis sanitaria. Y bueno, pues ese motor que creíamos que había que poner también a disposición de la actividad económica, que era la obra pública, bueno, pues hemos licitado 747 millones. Esto es casi el doble, hemos licitado en el 2021, casi el doble de lo que licitamos en el año 2019, fruto, como digo, de tener esa planificación de inversiones previstas y contar con la financiación adicional de los fondos del REAC, en este caso del programa Next Generation. Eso que nos permitió adelantar el ritmo de ejecución de esas infraestructuras. Este es el contexto en el que estábamos hasta que llegó Putin y a finales de febrero pues decidió llevar a efecto la amenaza que llevaba varios meses. En realidad hay gente que ya empieza a plantear que llevaba varios años planificando esta situación en la que nos encontramos en estos momentos y que incluso algunos de los problemas de estabilidad en los mercados financieros, en determinados mercados como por ejemplo el mercado de los derechos de emisión, que son muy especulativos en estos momentos, que detrás de todo eso estaba Putin con determinados instrumentos alterando eso, preparando lo que era esa actuación. La invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué ha provocado? Pues ha complicado todavía más los problemas de abastecimiento de materias primas que ya teníamos. Ya teníamos problemas de abastecimiento de materias primas porque en el 2020 se paró España y se paró el mundo. Y arrancar el mundo de nuevo, pues no es fácil. Y tuvimos problemas de abastecimiento, encarecimiento de muchas materias primas y de dificultades para poder tenerlas. La capacidad de transporte marítimo no se sabe muy bien por qué, es muy difícil entender por qué de la noche a la mañana hay dificultades para que los barcos puedan ir por los mares y llegar a los puertos y llevar la mercancía, que lo hacían con absoluta normalidad 8 meses antes, pero lo cierto es que el precio de los contenedores se ha disparado y por eso tiene una repercusión directa en el precio de las materias primas. Por lo tanto, teníamos un problema de desabastecimiento de determinados materiales, fundamentalmente suministros a industrias importantes, como consecuencia de esa paralización de la actividad económica. A esto se le ha sumado que ahora, con la guerra, pues tenemos un problema de suministro acrecentado, porque
pues hay determinadas materias primas que vienen de Rusia y que vienen de Ucrania. La decisión de la Unión Europea de bloquear la economía rusa hace imposible importar determinados productos de allí. Y en Ucrania, obviamente, por razones obvias, es imposible hacer ningún tipo de actuación. Por lo tanto, ese es un problema muy serio que tenemos en estos momentos la economía española, que yo creo que, a ver si esto me lo coloco, que está estrangulando de una manera muy importante nuestra economía. Y se ha disparado el precio de la energía, el precio de la electricidad, el precio del gas y el precio de los hidrocarburos. Que esto, a su vez, pues tiene una incidencia en que hay muchas empresas que la suma de los dos factores pues hacen que han tomado la decisión de cerrar, de parar las producciones, por ejemplo, de acero. Las grandes industrias del acero de nuestro país están paradas. Entre las dificultades de suministro de materia prima y el precio de la energía, pues la decisión que han tomado ya no es una cuestión de precio del acero, es que no hay acero en el mercado. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos esas dificultades. Tema de la energía, hay que distinguir. El tema de la energía no es el mismo el de la electricidad que el del gas o el de los hidrocarburos, aunque todo hay cierta interconexión. El precio de la luz, pues estábamos en marzo de 2021 a 52 euros el megavatio hora, en febrero del 22 a 205, la semana pasada a picos de 700 euros el megavatio hora. Es verdad que ayer estaba a 300. Ayer estaba a 300 y es verdad que desde que la Unión Europea está dando signos de que puede intervenir el precio de la energía, ha caído un 40% también el precio del gas y ha caído también un porcentaje importante el precio del petróleo. Pero tenemos todavía un problema de coste de la energía. Y luego un problema de suministro de unas materias primas que hasta ahora no había existido el problema, que es fundamentalmente los cereales, el suministro de cereales para la ganadería, para la industria agroalimentaria y algún producto específico como es el aceite de girasol. Y obviamente esa falta de materiales también tiene su repercusión en la obra pública. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo siempre digo que en una crisis siempre hay una oportunidad. Cuando hay una crisis, la cosa está muy mal, pero creo que lo que hay que buscar son las oportunidades que tenemos. Esta crisis, junto con la del COVID, ha tenido un efecto positivo, desde mi punto de vista, y es que ha reforzado la unidad en la Unión Europea. O sea, aquí España es un país tradicionalmente europeísta y aquí lo vemos con mucha normalidad, el que la Unión Europea tiene que estar al frente de la solución de los problemas, pero esto no es igual en el resto de los países de la Unión Europea. Es más, en algunos países pues, había ya un sentimiento antieuropeísta muy implantado. Yo creo que a raíz del COVID y ahora de la guerra, el conjunto de la sociedad europea está por la unidad de las instituciones y que se dé una respuesta europea para la salida de la crisis. Y se han tomado decisiones que eran impensables hace 3, 4 años. La adquisición de las vacunas centralizada por la Unión Europea, la mutualización de la deuda a la que me refería antes, esto era impensable, que los alemanes aceptaran, o los holandeses aceptaran la mutualización de la deuda, la generación del programa Next Generation, o ahora que con la guerra pues nos hayamos puesto de acuerdo para allegar recursos económicos e incluso armas a Ucrania. Entonces, bueno, yo creo que con ese planteamiento de unidad y de respuesta única desde las instituciones europeas, creo que una de las oportunidades que tenemos es avanzar en la soberanía. Avanzar en la soberanía energética de la Unión Europea, avanzar en la soberanía alimentaria y avanzar en la soberanía industrial. Esa es, desde mi punto de vista, la clave para superar esta crisis económica, obviamente en el medio y en el largo plazo, con algunas respuestas que hay que dar en el corto plazo. La soberanía energética. Tenemos el precio de la luz. ¿Cómo se avanza en soberanía energética?
La alternativa ya la estaba planteando la Unión Europea, venía desde hace ya unos cuantos años planteando el incremento de la soberanía, que es la apuesta por las energías renovables. Esa apuesta por las energías renovables, bueno, pues lo que se plantea ahora, fue una de las cuestiones que nos pidió el presidente del Gobierno y que todas las comunidades autónomas dijimos que estábamos de acuerdo en la conferencia de presidentes de La Palma, acelerar los proyectos de energías renovables, porque nuestro país se puede convertir en un verdadero referente. Estar de acuerdo, además, no tienes que justificar. En fin, esos son meses que van pasando cuando, bueno, pues hay técnicos suficientes en la Administración para poder analizar los proyectos con la absoluta garantía desde el punto de vista técnico. Y también la modificación de la normativa urbanística para que no haya que pedir una licencia de obra, luego una licencia de actividad, pero en fin, esta es probablemente la que menos tiene. En el tema de los gases, pues hay que ir sustituyendo el gas natural por biogás, por biometano y por el hidrógeno. Una de las grandes apuestas, donde además yo creo que aquí Castilla-La Mancha también está muy bien posicionada, es el incremento del hidrógeno. En materia del gasoil y de la gasolina, pues aquí hay que electrificar la economía. La única solución es dejar los motores de combustión y pasar a la electrificación. Hay que dejar las calderas de gasoil y poner aerotermia o poner otro tipo de instalaciones. Incluso en Castilla-La Mancha nos puede venir bien quitar las calderas de calefacción y ponerlas de pellets, que tenemos mucha superficie forestal y por lo tanto podemos también tener nuestra propia soberanía desde el punto de vista del calor. Y hay que acelerar la puesta a disposición de los ciudadanos de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, que es la clave de la electrificación de la economía. Hasta aquí lo de la soberanía energética. Soberanía alimentaria. Tenemos que incrementar la capacidad de producción de alimentos que tenemos en Europa y tenemos que hacer una reflexión sobre todas esas limitaciones que tenemos para importar alimentos de otros países. Aquí nosotros lo que planteamos es la supresión de la obligatoriedad de los barbechos en la PAC. No tiene mucho sentido que necesitemos más cereal o que necesitemos más productos y estemos dejando tierras en barbecho. Hay que quitar esa supresión. Castilla-La Mancha son 600.000 hectáreas de barbecho. Si esas 600.000 hectáreas, suponiendo que todas fueran susceptibles de poder ser sembradas de girasol por el tipo de suelo, estaríamos hablando que en esas 600.000 hectáreas tendríamos 360.000 toneladas de girasol para fabricar en las propias extractoras que tenemos en Castilla-La Mancha aceite de girasol que nos permitiría sustituir una parte de las importaciones que tenemos de Ucrania. Esto está en las manos de la Unión Europea decidir que, oiga, hasta que esto, como mínimo, hasta que esto no se resuelva, no hay barbecho. Vamos a poner en producción todas las tierras. Aún estamos a tiempo de sembrar girasol. Cereal ya es más complicado, pero girasol estamos a tiempo. Se siembra ahora en mayo, junio, dependiendo de las zonas. 600.000 hectáreas, 360.000 toneladas de girasol que podemos producir solo en esta comunidad autónoma para sustituir ese producto. Y luego hay que flexibilizar los problemas que tenemos arancelarios y de contingentes para poder traer cereales de otros sitios. O sea, porque no se puede traer cereal de Argentina. Bueno, ahora sí que el ministro ya ha aprobado una orden para flexibilizar las condiciones con Argentina, pero no podemos cerrarnos solo con Rusia y con Ucrania, que no son, es verdad que estos son el gran granero del mundo, pero hay otros graneros que no son tan grandes, pero que nos pueden servir ahí. Luego yo creo que hay que aprovechar también para el tema de la soberanía industrial, como decía antes. Tenemos un problema de chips, tenemos un problema de placas fotovoltaicas, tenemos un problema de componentes eólicos o de otras muchas industrias. Tuvimos un problema de mascarillas, de mascarillas y de material sanitario en su conjunto. Tenemos que tener soberanía industrial para no depender de los mercados internacionales y de la especulación que pueda haber en un momento dado en esos mercados internacionales y, por lo tanto, pues habrá que plantearse una estrategia de apoyar industrias para la elaboración de este tipo de productos
que para que puedan competir en los mercados internacionales, pues tendrán que tener determinados sistemas de ayudas y de incentivos que hagan que los productos que elaboremos en Europa sean competitivos en los mercados internacionales, pero que en un momento dado te garanticen el suministro hacia aquí. Aquí yo creo que los PERTE también pueden ser importantes. El aprovechar los PERTE para desarrollar este tipo de industrias que mejoren nuestra soberanía. Y luego tenemos el problema de la obra pública, como os decía, porque se ha producido un incremento de los precios, el aluminio se ha duplicado, 107%, a enero de 2022. Estoy seguro que esta es la última estadística, estoy seguro que en estos días más. El cobre un 87, el acero un 75, en fin, los precios de las materias primas, bueno, pues están al alza. En el año 2021 el conjunto de precios del sector de la construcción se incrementó en un 17%, y no sé quién me decía de Sarrión que en estos meses se ha incrementado lo mismo que en todo el año 2021. Lo que llamamos el 2022, lo mismo que en todo el 21. O sea, llevamos 3 meses y se ha incrementado otro 17%. Aquí lo que se está produciendo es, pues todas las empresas están viniendo a la Administración a decirnos qué hay de la revisión de precios y qué vamos a hacer desde el punto de vista de la Administración. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno? Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para no parar las obras. No queremos parar la obra pública en nuestra comunidad autónoma. Primero, porque son un motor de generación de actividad económica y de empleo importante para la región. Y segundo, porque son claves que son obras para la prestación de servicios públicos, para la mejora de la prestación de los servicios públicos, pero sobre todo por la primera parte, por la generación de actividad económica y de empleo. Aquí creemos que hay que hacer una modificación de la ley de contratos, hay que flexibilizar la ley de contratos en algunas direcciones, en la revisión de precios, por ejemplo, que no se pueda plantear la revisión de precios de inicio en los contratos. Ahora el Gobierno de España, pues, el día 1 de marzo, aprobó un decreto ley para el sector del transporte, pero que incorporaba un capítulo para la revisión de precios. Es normativa básica, pero las comunidades autónomas tenemos que decidir si se aplica a nuestro territorio o no. Nosotros el próximo martes en el Consejo de Gobierno vamos a acordar que ese decreto ley se aplique en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, vamos a poder iniciar el proceso de revisión de precios con las rigideces que marca el decreto, porque el decreto ley, desde nuestro punto de vista, pues se queda corto. Se queda corto, en primer lugar, porque solo afecta a la obra pública, no afecta a los servicios, pero hay algunos servicios que también se ven afectados por el incremento de la energía. No afecta a todos los materiales, solo afecta a los materiales siderúrgicos, a los bituminosos, al aluminio o al cobre. Al resto de los materiales, a la cerámica, por ejemplo, que también se está viendo incrementar el precio, pues no le afecta. Y tiene, bueno, pues el límite del 5% del incremento respecto de la certificación y el límite total del 20% del precio de la obra. En fin, es un paso en la dirección correcta, pero creemos que es necesario una simplificación. Ya era importante una simplificación de la ley de contratos antes del lío que tenemos en estos momentos, porque las administraciones, fundamentalmente las más pequeñas, los ayuntamientos, la aplicación de la ley de contratos era prácticamente imposible poder cumplirlo y los ayuntamientos más pequeños pues estaban casi locos ya con este tema. En fin, yo por ir terminando y ver las preguntas que tengáis. No cabe duda que atravesamos una situación complicada. Estábamos saliendo de una crisis y nos viene la guerra, que genera incertidumbre en la población, incertidumbre en el sector empresarial y, por lo tanto, incertidumbre en la economía. Desde que llegamos al Gobierno nos hemos hecho especialistas en remontar crisis, porque llegamos en el 2015 para recuperar los recortes que había habido del 11 al 15. Estuvimos ahí recuperándolo y además pues, con buenos resultados desde el punto de vista de los objetivos de déficit. Llegamos a esta legislatura
que parecía que era tranquila, una mayoría absoluta, una confianza institucional, una tranquilidad desde el punto de vista político. Y mira por dónde vino el COVID. Tenemos que superar, estábamos ya iniciando la superación del COVID y ahora pues nos ha llegado la crisis y tenemos que superarla. O sea, no entra en nuestra cabeza que no podamos hacerlo, igual que lo hicimos en las otras dos ocasiones. ¿Cómo? Pues nosotros creemos que aplicando las recetas que hemos aplicado siempre desde el Gobierno. Primero, desde la unidad. Unidad. Comprometemos en la invitación a no irnos mucho más allá de las 11, pero quiero contaros dos cosas. Una, cuando vienen maldadas, cuando pasamos miedo, siempre nos acordamos de alguien. Hemos aplaudido a los sanitarios meses atrás. Ahora pasamos miedo por otras razones y yo quiero aplaudir a gente que está hoy aquí con nosotros, a los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sabemos que estáis ahí y que intentéis que pasemos menos peligro. Jefe superior de Policía, coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Castilla-La Mancha, delegado de Defensa. Somos conscientes como periodistas y como sociedad de vuestro papel. Transmitid a la sociedad que sabemos que podemos estar un poco más seguros en vuestras manos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, pero también por lo que hacéis todos los días. Muchísimas gracias. Tres datos más de CECAP. Andrés Martínez, presidente de CECAP, te voy a pedir que recojas a ese equipo que nos ha ayudado a que estemos hoy aquí sentados, que ha colaborado en la puesta en marcha de este desayuno. Te voy a pedir que vengas con ellos para que también os demos un aplauso. Y mientras os digo que hay tres pilares básicos en la actividad de CECAP. La Fundación CIES, que intenta evitar la exclusión social, que intenta que esas personas más vulnerables no lleguen a caer en la exclusión y desarrolla herramientas para que, como os decía, tengan empleo y tengan educación y tengan participación. CECAP Joven es el momento más delicado para personas con especiales dificultades, no perder la adolescencia y poder hacer, sobre todo, participación social. Es una misión fundamental de la Fundación CECAP. Y la escuela, ¿no tengo sonido? Hola. ¿El micro? Vale. Ahora. Y la Escuela de Desarrollo e Innovación Social EDIS, que va un paso más allá y busca entre las personas que ya tienen educación, empleo e integración, busca la excelencia. Así que os pido, por favor, para que les pongamos rostros, que deis un aplauso a Andrés Martínez y a ese equipo de CECAP que nos ha ayudado. Muchas gracias. Han trabajado como cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias. Dadles una oportunidad. Las empresas que incorporan, que integran gente, ¿os quedáis aquí para siempre? ¿Os quedáis aquí a preguntar? ¿Podéis? Podéis seguir. Gracias. Las empresas que integran suelen tener mejor ambiente de trabajo y al final más productividad. Y ahora sí, empezamos con el cuestionario. Voy a lanzar una pregunta. Tenemos también al otro lado del teléfono a dos estudiantes de la Facultad de Comunicación en Cuenca, en castilla-la-mancha.es. Ya veis que nos hemos rejuvenecido la plantilla con nueva gente de la Facultad de Comunicación de Cuenca. ¿Tenemos lista la pregunta? ¿Podemos entrar, Alex, con el primero de los estudiantes? ¿Está lista la llamada? Vamos a hacer primero una pregunta. Has hablado evidentemente de los riesgos que hoy corre toda la sociedad por la crisis en Ucrania, por la guerra en Ucrania. Me gustaría saber con qué escenarios trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha, por la información que tenéis a través de la Unión Europea, a través del Gobierno de España. Si hay realmente riesgo de que se extienda el conflicto armado más allá de Ucrania, ¿qué puede pasar en los precios? ¿Qué puede pasar en abastecimiento? Y aprovecho y te agrupo con dos preguntas que lanza César del Río, redactor jefe de En Castilla-La Mancha.es. Una es, la voy a leer textualmente.
Dice, ya sé que esperas que no, pero ¿crees que va a haber tercera guerra mundial? Y si Putin decide atacar un país de la OTAN, ¿pensáis en Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha, que hay que intervenir militarmente contra Rusia o no? Espero que no haya tercera guerra mundial. Vamos. No sé, no me entra en la cabeza que en pleno siglo XXI eso pueda ocurrir. Yo creo que hace casi un siglo que tuvimos la experiencia de las dos guerras mundiales y yo creo que no. Si hay una agresión a un país de la OTAN, el Tratado de la OTAN dice que hay que responder. El conjunto de países tienen que apoyar esa respuesta. Yo espero que el esfuerzo diplomático que se está haciendo pues haga que ya este conflicto, que no debería haberse iniciado, se debería haber resuelto por la vía diplomática, pero que se circunscriba a las fronteras de Ucrania y que no pase más allá, porque en el momento que pase más allá de la frontera de Ucrania estamos hablando ya de países de la Unión Europea o de la OTAN, o de las dos cosas, de la Unión Europea y de la OTAN, y por lo tanto estamos hablando ya de que el conflicto se extiende mucho más el conflicto. Yo espero que se quede ahí. ¿A qué escenario de encarecimiento de precios o si hay riesgo real de desabastecimiento? Has puesto sobre la mesa una serie de medidas o iniciativas que podemos tomar para no llegar ahí, pero ¿vamos a llegar a tiempo o estáis barajando todavía escenarios mucho más preocupantes de encarecimiento de precios, incluso de desabastecimiento? Bueno, yo creo que problemas de desabastecimiento a día de hoy no tiene que haberlos, más allá de los puntuales que tenemos en algunas materias primas, pero primero, desabastecimiento al conjunto de la población. Yo creo que no es un escenario que se contemple a día de hoy. Desabastecimiento de algunas materias primas, como el acero, es por la paralización de la propia producción como consecuencia del precio de la energía y de algunas dificultades de importación de materias primas, pero que se pueden sustituir de otros lugares del mundo. Y luego las dificultades con el tema de los cereales, que hay mercados alternativos que hay que quitar esas barreras arancelarias que se ha autoimpuesto la Unión Europea para que no haya dificultades para tener cereales de otro tipo. Aquí pueden haber debates que se pueden producir en la sociedad, porque, claro, aquí una de las principales restricciones arancelarias es que no importamos transgénicos. Y esto, ¿hasta dónde vamos a ser capaces de mantener este criterio de cara a futuro? Es decir, si los únicos países que ya nos pueden suministrar cereales, su producción es transgénica. Pues estos debates que digo que llevamos muchos años en la Unión Europea siendo muy tajantes en este tema, bueno, pues ante una situación de crisis como la que tenemos, pues a lo mejor hay que aparcar determinados planteamientos tradicionales de la Unión Europea, por lo menos hasta que se resuelva la situación. Yo sé que esto es conflictivo y que habrá los colectivos ambientalistas y demás que están detrás de estos planteamientos, pero yo creo que ante todo está la garantía de que la gente pueda seguir viviendo con normalidad, y luego pues otro tipo de valores, pues a lo mejor hay que aparcarlos durante un tiempo. No digo que los desechemos con carácter definitivo, pero por lo menos aparcarlos. Tenemos listo Héctor Mateos. Buenos días desde la Facultad de Comunicación de Cuenca. Hola, buenos días. Adelante, Héctor, con tu pregunta. Buenos días, un placer participar en este desayuno informativo. Buenos días, señor Guijarro. Le quería preguntar que el presidente Emiliano García Paje mostró su disconformidad con el incremento del precio de la electricidad y dijo que estaba a punto de denunciar en los tribunales a las operadoras responsables. ¿Qué puede hacer el gobierno regional para proteger a su población frente a los abusos de las eléctricas? Puesto que el señor Núñez Feijóo afirmó ayer que Castilla-La Mancha no forma parte de los intereses del gobierno nacional al carecer de lobby que pueda ejercer presión. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Buenos días. Bueno, nosotros ejercemos la misma presión que pueda ejercer el señor Feijóo como comunidad autónoma. Es decir, tenemos los mismos canales institucionales de relación con el Gobierno. Participaremos en la conferencia sectorial del lunes como el resto de las otras 17 comunidades autónomas. Ayer lo que se refería el presidente es que nosotros hemos tenido el envite de nuestros suministradores de energía,
que tenemos contratada la energía a medio plazo y nos querían rescindir los contratos. Y nos pusimos serios y dijimos que los contratos están para cumplirse. Vengan bien o vengan mal dadas. Porque si hubiese bajado el precio de la energía, no nos hubiesen dicho que lo rescindían para bajarnos a nosotros la energía. Es decir, es una cuestión de defensa de los intereses de la comunidad autónoma, pero también de mostrarle a las compañías suministradoras de que en estos momentos no se puede hacer este tipo de planteamientos. Y nos consta que lo están haciendo algunas empresas que les están rescindiendo los contratos, incluso pagándoles las indemnizaciones. Yo creo que estas cuestiones son de algunas de las cosas pues, que habría que, por parte del Gobierno de España, que es quien tiene aquí todas las competencias en materia del sector eléctrico, de poder dejar. Es decir, una de los grandes valores que tiene nuestra sociedad desde el punto de vista económico es el de la seguridad jurídica. Y, por lo tanto, los contratos, pues yo no digo que no pueda haber ajustes, pero no se puede hacer un planteamiento radical de suprimir los contratos. Has dicho que el martes el Consejo de Gobierno va a aprobar un decreto para tratar de poder revisar los precios de las adjudicaciones hasta donde están los límites legales de la legislación actual, para poder compensar ese encarecimiento tan brutal de los costes de las materias primas, la energía. ¿Con qué fecha nos vamos a retrotraer? Hoy habéis dado aquí el dato, ha dado el dato Sarrión, de que en 2 meses el encarecimiento de las materias primas, de sus costes de producción, ha subido más que a lo largo de todo el año 2021. ¿Hasta dónde será posible, una vez que conozcamos los términos del decreto, retrotraer esas compensaciones económicas? Sabes que hoy hay aquí muchas empresas, supongo que muchas de ellas trabajan con la administración, con las administraciones públicas, y es una respuesta de interés. No, sí, los límites los fija el propio decreto ley. Son obras que estén en ejecución en el momento de la entrada en vigor del decreto ley y afecta a toda la certificación del año 2021, que es cuando se ha producido el incremento de los precios. Por lo tanto, es desde el inicio del incremento de los precios. Lo único es que afecta solo a determinados productos, no afecta al conjunto de suministros, y hay unas limitaciones de porcentajes de que el incremento de los precios tiene que ser al menos de un 5% superior al importe total de la obra certificada, y que como mucho se puede revisar los precios hasta un 20% del total del proyecto. Pero nosotros vamos a aplicar el decreto en su integridad a partir del martes que tomemos el acuerdo del Consejo de Gobierno. Ya son las propias empresas las que se tienen que dirigir y hacernos los planteamientos para resolverlos. Éramos conscientes y estábamos trabajando y hemos estado hablando con el Ministerio de Hacienda para que cuanto antes se sacara esta normativa que nos permitiera por lo menos poder sentarnos con las empresas, porque es que hasta ahora no podíamos sentarnos, teníamos prohibido la revisión de precios por la normativa de contratos de las administraciones públicas. Con este decreto ley nos podemos sentar y empezar a hablar con las empresas de las obras, pero hay muchos servicios que se prestan a la administración que también se van a ver afectados por el incremento de precios de la energía. Eso no se contempla por ahí. En fin, esto es una situación transitoria. En lo que son las nuevas licitaciones, algunas ya se nos han quedado desiertas. Hablaban antes también de la nueva ciudad administrativa de Ciudad Real, que se ha quedado desierta, que la hemos sacado con un incremento del 20%. Nosotros estamos revisando los proyectos, incrementando los precios de los proyectos. Esto significa, obviamente, que consumen más recursos presupuestarios, pero el problema principal que tienen en estos momentos las empresas, desde mi punto de vista, es la incertidumbre. ¿Qué oferta presentar ante esa licitación que hace una administración si no sé ni siquiera si voy a tener materia prima para poder ejecutar la obra? Ya no es una cuestión solo de los precios, sino de la incertidumbre en el suministro que en estos momentos hay. Para mí la clave es que seamos capaces de bajar en el corto plazo el precio de la energía, y ahí la clave está en quitar el gas y hacer una rebaja impositiva, y que lanzar un mensaje a los mercados internacionales en el tema del gas y en el tema del petróleo, de que la Unión Europea se lo va a tomar en serio y que no va a permitir que el incremento de la energía estrangule a sus empresas. Y a partir de ahí, bueno, pues, estos mercados también entienden muy rápidamente los mensajes de este tipo. Como decía antes, desde que se empieza a hablar de la posibilidad de que en Europa se intervenga el precio del gas, ha caído un 40% el precio del gas.
Hay un problema de suministro y hay un problema de especulación también en los mercados internacionales en estos momentos. Irina Romero, desde la Facultad de Cuenca, segunda y última pregunta. Buenos días, Irina. Adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta para el señor Guijarro es si considera que la eliminación del ferrocarril convencional a raíz de la aprobación del Plan por Cuenca es una medida útil para luchar contra la despoblación en la provincia. Muchas gracias. Ya ves cómo vienen. Ya ves. Sí. Ya me extrañaba que no hubiese salido antes. Las hemos externalizado. Sí, yo creo que sí. Sí, lo que está claro es que el ferrocarril convencional, bueno, aquí hay mucha gente que no sois de Cuenca, el ferrocarril convencional que denominamos en Cuenca es una línea de ferrocarril que va desde Aranjuez hasta Utiel y que, bueno, tiene 2 servicios diarios, tenía hasta la Filomena 2 servicios diarios por sentido y que utiliza, en el tramo que más se utiliza, 17 personas al día. Y, por lo tanto, es un servicio que no da respuesta a las necesidades de movilidad de los pueblos por donde pasa el propio ferrocarril. O sea, la gente por los que pasa el ferrocarril no usan el ferrocarril como medio de transporte. En el caso de la ciudad de Cuenca, en los pueblos es también un poco distinto, en el caso de la ciudad de Cuenca ni siquiera desaparece el servicio, que lo que hace es que se traslada a la estación del AVE, porque el ferrocarril convencional del siglo XXI son los trenes Avant, eso lo sabéis aquí bien en Toledo. En Toledo se sustituyeron todos los trenes de medio recorrido o de corto recorrido que había por los trenes Avant. Bueno, pues ese es el planteamiento que se hace en la ciudad de Cuenca. Y en los municipios lo que se va es montar un sistema alternativo de transporte por carretera y de transporte a la demanda para que la gente pueda ir a coger el ferrocarril si quiere desplazarse a Madrid, o si quiere ir a Cuenca Capital, no hace falta directamente el sistema. Aquí, por primera vez en la historia, hemos conseguido que el Ministerio ponga dinero, porque de esto en Cuenca llevamos hablando 30 años, el tema del ferrocarril. En Cuenca llevamos hablando de esto 30 años. Pero es la primera vez que el Ministerio está dispuesto a poner dinero encima de la mesa. Porque hasta ahora, cuando hablábamos de ferrocarril, nunca ponía dinero. Ahora sí. Lo que nos ha dicho es, a mí mantener los 2 trenes por sentido diario me cuesta 10 millones de euros al año. Yo lo que os pongo es esos 10 millones de euros a vuestra disposición para montar un sistema alternativo de movilidad que dé respuesta a las necesidades de los pueblos. Los pueblos, por lo que pasa el ferrocarril, ahora tenían 2 servicios de trenes diarios. Ahora les vamos a poner 5 autobuses por sentido, con lo cual se incrementa sustancialmente la movilidad en esos municipios. Estar la ciudad del norte al sur y a integrar esas 24 hectáreas y aprovecharlas para poner equipamientos que necesita la ciudad, con la ventaja de que todo eso lo paga el Ministerio. Hasta tal punto yo creo que es positivo, ya hay otras ciudades y otras provincias de España que están mirándonos. En Segovia lleva varios días los medios de comunicación diciendo que quieren que en Segovia se haga lo que se está haciendo en Cuenca. En fin, respondiendo a la respuesta, yo creo que la implantación del nuevo sistema de movilidad favorece la lucha contra la despoblación en la provincia de Cuenca, por contestar directamente a la pregunta que hacía la estudiante. Gracias, Irina. Gracias, Héctor. Gracias, Juan Carlos Santo, compañero de Onda Cero, profesor de radio de la Facultad de Comunicación, por esta colaboración. Veo que los tienes bien aleccionados. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar en el cuestionario. Me gustaría tocar 2 temas más para no extendernos mucho más. Fondos europeos, elecciones y acabar con un cuestionario personal. Pero, Abraham Sarrión, me estabas pidiendo... Sí, que no es precisamente el más eficiente desde el punto de vista ambiental. Vamos, fondos europeos. Estamos viendo por 2 lados, estábamos viendo, sobre todo antes de la guerra, que iba a cambiar pues casi la faz de la Tierra, porque iba a cambiar la faz de Europa y poco más o menos que la faz de la Tierra al mismo tiempo. Para poner ejemplos concretos, como si pusiéramos rostros, exactamente después de gastar todo ese dinero que tiene que venir de Europa, ¿cómo va a ser Castilla-La Mancha? ¿Qué va a haber cambiado? ¿En qué seremos distintos? Bueno, pues muchas de nuestras empresas han tenido que dar un impulso a su proceso productivo, desde el punto de vista de la digitalización del propio proceso productivo y de mejorar la eficiencia energética. Y
en aquellos sectores donde se están definiendo los PERTES, el participar o no participar en los PERTES puede suponer el ser o no ser a medio plazo de la propia empresa. En el caso, por ejemplo, del sector del automóvil, que aquí además tuvimos que hacer algún movimiento con el Ministerio de Economía porque los planteamientos que se hacían por parte del sector nos preocupaba. Y aquellas empresas de la cadena de valor del automóvil que en estos momentos están elaborando piezas para un motor de combustión que va a desaparecer, yo no sé si es en 5, en 10, en X años, va a desaparecer, si no empiezan a fabricar piezas para el motor eléctrico, la vida de esa empresa será de 5 o 10 años, hasta que desaparezca el motor de combustión. Hay que transformar esa empresa. Eso es lo que se plantea con el PERTE del automóvil. Ayudar a esas empresas a cambiar incluso los productos que tienen que elaborar. Porque ya no hacen falta carburadores. Bueno, los coches ahora ya no van ni con carburadores, ahora son todos de inyección. No hacen falta inyectores, porque no va a haber motor de combustión. Lo que hará falta son componentes para el sector eléctrico. Y hay muchas empresas en Castilla-La Mancha del sector auxiliar del automóvil. Aquí nos preocupaba que, como no tenemos ninguna factoría de vehículos, quienes estaban tomando la decisión de quiénes participaban y quiénes no participaban en los PERTE eran los CEO de cada una de las compañías automovilísticas. Le dijimos a la vicepresidenta, a Nadia Calviño, que eso no podía ser, que esa decisión no puede estar en manos del CEO de Stellantis o del CEO de Citroën. Es una decisión que como mínimo le corresponde al Gobierno de España intervenir en ese tipo, porque podían condenar a muerte a empresas por el simple hecho de decirles, bueno, pues por lo que sea, tú sí, tú no. Y el que se puedan presentar el conjunto de empresas, aunque no estén dentro de la estructura del PERTE, bueno, pues esa es una buena decisión por parte del Gobierno de España para que nadie se pueda quedar descolgado. Es por poner un ejemplo concreto, pero la mejora en eficiencia energética de la industria agroalimentaria en nuestra comunidad autónoma es clave. Es una industria que consume mucha energía y, por lo tanto, tienen que mejorar en la eficiencia energética sus procesos productivos, porque si no, incluso tenemos que ir a que las empresas ganen en capacidad de autoabastecimiento y tal, para que no estén al albur de los mercados internacionales del precio de la energía, y es una oportunidad para poder hacerlo ahora. O la eficiencia energética del conjunto de las viviendas de la región. Va a haber mucho dinero para rehabilitar energéticamente los barrios, las viviendas de nuestro país, del conjunto de la Unión Europea, pero bueno, muy específicamente en nuestro país. Va a redundar en la economía de las familias y el no bajar sustancialmente la factura de la energía, del gasoil o del gas o de la propia electricidad. Y hay que ir sustituyendo los combustibles fósiles por la electricidad, que es la única energía con la que tenemos la posibilidad de tener soberanía energética, porque podemos elaborar la electricidad con energías renovables. No os he dicho, pero tenemos un córner de café al final de la sala cuando acabemos el desayuno. Si alguien quiere quedarse y hacer ese networking que tanta fama ha dado a Espacio Reservado, disponéis allí de un café, un zumo y un espacio para hablar con quien queráis. Tenemos elecciones a la vista. Bueno, un año. A un año, bueno, ya, pero pronto vamos a empezar a ver los actos preelectorales y preelectorales, etcétera, etcétera. Y me pregunto yo si el presidente te ha dicho ya si piensa presentarse a la reelección. No hemos hablado de ello. No nos ha dado tiempo, sé que no nos da tiempo. A un año. No pasan cosas en un año, y a las pruebas me remito. Nosotros, empezamos a trabajar las elecciones a las 8:05 del día de las elecciones. A las 8 se cierran los colegios, a las 8:05 empezamos a trabajar las siguientes elecciones autonómicas. Las elecciones no se trabajan en los últimos 3 meses. Es verdad que la maquinaria electoral hay que ponerla en los últimos 3 meses, pero el que quiera pretender ganar unas elecciones en los últimos 3 meses es muy complicado. Nosotros nos lo planteamos, es un trabajo constante, con una manera de hacer las cosas, que son marca de la casa, del diálogo, de la transparencia, y lo hacemos desde el minuto cero que arranca la legislatura.
Es verdad que esta legislatura, a priori, era muy distinta de la anterior. La anterior tuvimos las dificultades que teníamos, que no teníamos mayoría, nos dieron alguna puñalada que otra, pero bueno, nos supimos sobreponernos a aquello, incluso bueno, pues, hacer de la necesidad virtud y tener, bueno, pues se suponía la tranquilidad en esta legislatura, que la tenemos desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional. Yo creo que la situación de calma política e institucional que hay en Castilla-La Mancha es casi la excepción de este país. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga la situación política e institucional que tenemos nosotros. Además, nos preocupamos de cuidar ese clima de tranquilidad, de sosiego político, de buena relación entre los agentes sociales, entre los sindicatos, los empresarios con el Gobierno, entre ellos. Eso pues son también pues, muchas horas de diálogo, de hablar con los sindicatos, con los empresarios, para cuando hay alguna discrepancia pues intentar limarlas, porque uno de los grandes valores que estamos viendo que cotizan al alza es el de la tranquilidad institucional, política, el clima laboral que existe en nuestra comunidad autónoma. Cuando esto lo ven muy bien cuando se acercan empresas que vienen de fuera y cuando hablas con ellos y lo ponen muy en valor. El poder sentarse con la consejera de Economía a hablar de la ubicación de una empresa y que no tenga que estar la consejera de Economía pendiente de si esto me lo van a aprobar o no me lo van a aprobar en los presupuestos, en tal, no sé qué, pues eso significa mucho desde el punto de vista de tiempos, de tener las ideas claras y demás. La estabilidad política y la estabilidad institucional es un valor que cotiza al alza en estos momentos de una manera importante. Que digo yo que si no habéis hablado todavía del quién va a ser el candidato del PSOE será porque no hay mucho que decir. Vamos, que te pregunto directamente. Desde mi punto de vista no, pero no soy yo quien toma la decisión. Que si estás convencido que el PSOE repite candidato y que Emiliano García Paje encabezará por tercera vez la lista para las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha. Cuando me pidan mi opinión la daré y es absolutamente favorable. Yo creo que Emiliano García Paje, el presidente, pues ha sido capaz de coger esta comunidad autónoma en una situación muy complicada, reordenar de una manera tranquila la situación que teníamos y superar situaciones muy complicadas. Lo pasó muy mal, lo pasamos todos muy mal con el COVID, lo hemos dicho en algunas ocasiones. En Fuensalida hemos estado llorando durante los días del COVID, de rabia por la situación que se estaba viviendo. Incluso algunas veces llorábamos todavía con más rabia cuando veías que había gente que, a pesar de lo que estaba pasando, pues estaba pensando en el rédito electoral de esta situación. Siempre hay gente que ante las catástrofes o ante cualquier circunstancia de este tipo, su mente se va al planteamiento electoral. No había planteamientos electorales que valieran, había que atender a la gente fuera como fuera y poniendo todos los recursos que tuviéramos a disposición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para atender esa situación. En fin. Te voy a pedir un pronóstico para las elecciones autonómicas, pero también para las elecciones municipales. El PSOE concurre a las elecciones de 2023 teniendo como punto de partida el mayor poder institucional que jamás ha tenido un partido en Castilla-La Mancha. Es más fácil saber dónde no gobernáis que dónde gobernáis. Es casi imposible repetir ese resultado en 2019. Así que a mí me gustaría que en tu pronóstico nos dijeras no solo qué crees que va a pasar en el año 2023 en las elecciones autonómicas, qué os dicen las encuestas que tenéis hasta ahora, sino también qué va a pasar en cuanto al poder local, qué puede pasar con esas 5 diputaciones y 5 capitales que o con pacto o sin pacto gobernáis en estos momentos. Bueno, las elecciones autonómicas en realidad son 5 elecciones, con un componente obviamente regional que pesa muchísimo en Castilla-La Mancha. A lo mejor en otros territorios no, pero aquí sí hay ese sentimiento regional a la hora de decidir el voto. Yo he sido cabeza de lista en Cuenca y somos muy conscientes en Cuenca de que la gente vota a Emiliano, a pesar de que es candidato en Toledo. Aquí las elecciones autonómicas están muy personificadas en quién es el candidato a la presidencia de cada una por parte de cada una de las formaciones políticas. Las encuestas han salido en los medios de comunicación, estamos razonablemente satisfechos de las encuestas, pero las encuestas no dejan de ser encuestas y por lo tanto hay que seguir trabajando todos los días.
Si esto es así en las autonómicas, en las municipales son 919 batallas. O sea, en cada uno de los pueblos es una situación. A ver, la de Toledo, ¿cómo queda? Bueno, yo no veo problemas en Toledo. ¿No ves problema en Toledo para la continuidad de la alcaldesa? Creo ¿Toledo que la das por ganada? yo aspiro a que en el conjunto de la región no solo a mantener, sino a ampliar la capacidad de gobierno institucional que tiene el PSOE. Entre otras razones porque no veo nadie enfrente. No veo nadie enfrente que pueda plantear una alternativa creíble mejor de lo que se está haciendo en estos momentos. ¿Habremos cometido el conjunto de gestores públicos, hablo de los del PSOE, algunos errores? Pues por supuesto, estamos todos los días tomando decisiones, nos podemos... que cuando llegó Cospedal, antes de gobernar, incluso cuando llegó Cospedal, el clima en las Cortes se enrareció. De hecho, el clima en las Cortes ya no ha vuelto a ser el mismo desde que llegó Cospedal a dirigir el Partido Popular. Bueno, pero Cospedal ya no está, ¿no? Ya no... No, pero lo pongo como ejemplo de que muchas veces la impronta de las personas, de quienes están al frente de los equipos, pues marcan mucho las dinámicas parlamentarias. Bueno, esto Pablo lo puede ratificar mejor que yo, el pobre Vaquero que tuvo la legislatura anterior. Es decir, al final la política se hace por personas y el talante y la actitud de las personas, más allá de sus planteamientos políticos, son importantes. Dos últimas cuestiones por finalizar el bloque electoral. Una, ¿cómo cree que puede afectar a Castilla-La Mancha ese pacto de PP y Vox en la comunidad vecina de Castilla y León, con la que había buenas relaciones y ha habido muchos encuentros bilaterales y trilaterales con Madrid? ¿Cómo cree que nos puede afectar? Y también, ¿cuál es el Partido Popular que espera bajo la presidencia de Feijóo, una persona a la que el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apoyado desde el principio? Bueno, por eso no quiere decir nada. Que lo haya apoyado ahora, también apoyaba a Casado y dejó de apoyarlo. Paco Núñez y el 99,9% de los del Partido Popular lo apoyaban y en unas horas cambiaron de opinión. Eso no es ningún aval desde mi punto de vista. Sí, pero ahora, el pacto PP-Vox, vamos a ver cuál es la capacidad de aguante que tiene Mañueco. La actitud y la forma de ser de Mañueco no es muy no tiene nada que ver con esos planteamientos de Vox. Nosotros lo veíamos aquí con Podemos. Claro, aquí la actitud y el planteamiento de Emiliano firme frente a Podemos pues nos permitió aguantar incluso las puñaladas que nos dieron. Hay que ver, es decir, la capacidad de aguante que tiene el presidente de Castilla y León a partir de ahora, porque yo creo que los de Vox van a hacer envites, porque si no, no tiene sentido. Si forman parte del gobierno y no hacen envites para llevar adelante algunos de los planteamientos que tienen, sus propios electores van a decir que pues es lo mismo que el Partido Popular al final. Otra cosa es la capacidad de aguante que tenga Mañueco en ese momento. Esa va a ser, desde mi punto de vista, la clave para verlo. Bueno, los próximos 6 meses nos vamos a tener más o menos claro en esos próximos 6 meses. No perdamos de vista que haya elecciones primero en Andalucía y que, por lo tanto, Vox también tiene la vista puesta en Andalucía. Acabamos con un cuestionario un poco más personal y muy rápido para conocerte un poco mejor, de esos que casi nunca os gustan, pero que yo voy a hacer. Cuando nosotros miramos a José Luis Martínez Guijarro, vemos al segundo hombre más poderoso de Castilla-La Mancha y un vicepresidente del Gobierno. ¿A quién ve José Luis Martínez Guijarro cuando se mira al espejo? Pues a un chico de la parrilla. Bueno, un chico ya no, 53 años, pero un chico de la parrilla. Uno más de Castilla-La Mancha, que te lo puedes cruzar en el Carrefour, en el Alcampo, por carretería, en mi pueblo. O sea, una persona pues, del común de los ciudadanos de la región. Además, yo creo que la política hay que practicarla así. Si estás en política y te olvidas de dónde vienes y cuál es tu forma de vida habitual, eso al final la gente lo acaba percibiendo de que no. Y esa es una de las cuestiones que yo tengo muy claro, que el tiempo que esté en política pues no me tiene que cambiar, más allá de las dificultades que tienes de controlar tu tiempo. Eso, para mí es lo más valioso, el poder controlar tu tiempo y tal, porque al final se lo tienes que quitar a la familia y a los amigos. ¿Cuál fue ese día en el que pensaste dejarlo todo, políticamente hablando, si es que ese día ha llegado o ha pasado?
Sí, además me pasó aquí en Toledo cuando el infarto, pues te pasa toda la vida en mi caso 30 minutos que tardé en llegar desde Ocaña hasta aquí, hasta Toledo, pues te pasa toda tu vida por delante y tal. En fin, ya se superó y estamos a... Creo recordar que tú venías conduciendo solo y llegaste hasta el hospital, notaste que algo iba mal, supongo, y llegaste hasta el hospital conduciendo durante media hora. ¿Te estás cuidando? ¿Estás bien? No, a la vista. Estoy bien, pero no me estoy cuidando. A la vista está, vamos. Esto es el COVID, a mí el COVID me ha afectado así. Y el mejor momento, esa decisión por la que das por bien empleado los años dedicados a la política y a esas amenazas de salud por las que has pasado. Bueno, pues el día que Emiliano subió por primera vez a tomar posesión como presidente, porque significaba mucho. Habíamos pasado 4 años muy, muy duros y yo tenía muy claro que otros 4 años de Cospedal podían arrasar esta región. Y teníamos que hacer lo posible y lo imposible porque eso no sucediera. Y ese día, bueno, pues era fruto del trabajo de mucha gente, pero fue un día importante. ¿A quién ficharías de los equipos contrarios, de otros partidos? Da igual, de Castilla-La Mancha, de fuera. ¿Ficharías a alguien? Bueno, siempre hay gente por ahí que puedes aprovechar bien su perspectiva, sí. No lo voy a decir, pero me vienen algunos a la cabeza, que serían perfectamente utilizables en el buen sentido de la palabra. De hecho, no sería la primera vez que he fichado a algún concejal del Partido Popular para que fueran a las listas del PSOE, incluso algún alcalde para que fueran a las listas del PSOE, porque entendíamos que trabajaba bien por su pueblo y que su planteamiento pues, no distaba mucho de los planteamientos que nosotros teníamos para ese municipio, para ese pueblo, y que por lo tanto lo que podíamos hacer era que conjuntamente poder trabajar más por ese pueblo. No sería la primera vez. ¿Aproximadamente cuántas veces al día te llama el presidente? No sé, hay días que ninguna y hay días que muchas. Una última cuestión para terminar. Si tuvieras que emitir hoy un deseo que sería lo que más te gustase que se cumpliera, ¿cuál sería? Pues que Putin se la enmendara y se fuera con las tropas a Rusia y pudiéramos revertir lo antes posible esta situación, que desgraciadamente ya para miles de personas es irreversible en Ucrania. Yo creo que es lo que en estos momentos creo que aspira la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Tener ahí esa espada de Damocles que tenemos, que este personaje haya provocado esta situación, bueno, pues en pleno siglo XXI creíamos que ya no podría ocurrir. Probablemente hemos pecado de demasiado benevolentes en la sociedad europea en su conjunto, pensando que una vez que cayó el telón de acero, pues ya no podía producirse determinados hechos. Esto lo que está provocando es que, pues no, hay que prepararse para situaciones complicadas, aunque nunca vengan esas situaciones complicadas, pero que si algún día vienen, pues que te pille con las decisiones tomadas con la suficiente antelación. Pues que se cumpla tu deseo y buena salud a este vecino de la parrilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a todos.